Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a esperar, hoy no es un día para esperar mucho, pero vamos a esperar 2 minutitos más a que sigan ingresando a la sala. Todavía hay gente que está ingresando, así que vamos a guardar 2 minutos más y damos comienzo a la actividad. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Mi nombre es Santiago Lucero Torres y en nombre de todos los miembros del Foro Argentino de Defensa les damos una calurosa bienvenida. Algunos ya nos conocemos casi desde que lanzamos la serie de conferencias ya el año pasado, así que bienvenidos a ustedes también y a los nuevos que se suman. Bueno, algunos lo saben, otros no, así que siempre es oportuno comentar. El foro es un espacio de reflexión, un espacio para repensar la defensa nacional, y nos proponemos repensarla no como somos, sino como debería ser para un país de las características, de las dimensiones, de las características geográficas y de la ubicación en el mapa que tiene ni más ni menos que la República Argentina. Un país además con una condición a la que pareciera que nuestra clase dirigente, no toda, pero un gran número de ellos, se ha acostumbrado, y que es la de ser un país con parte importante de su territorio ocupado por una potencia extranjera. Y como si esto no fuera suficiente, también somos un país que le asigna una bajísima prioridad a cuestiones que son de vital importancia para la vida de cualquier nación, como lo son la voluntad de independencia y su capacidad para defenderla. Nuestra agenda de trabajo en el foro se define anualmente en base a 12 áreas que hemos identificado como estratégicas y alrededor de las cuales se han organizado los respectivos equipos de trabajo. Con respecto a las conferencias, este año hemos lanzado el ciclo Malvinas, donde hemos contado ya con 7.140 inscriptos desde la primera semana de abril, que inauguramos el ciclo con la Operación Rosario. Si no me equivoco, fue el capitán Santillán el que debutó con nuestro ciclo Malvinas, y de ahí en más no pudimos frenar. Estaba previsto que tuviera un periodo determinado, pero la buena noticia es que vamos a seguir, no lo detenemos, así que va a haber algunas pausas porque la agenda, digamos, no nos permite solaparnos, pisarnos con otras actividades, pero la buena noticia es que vamos a seguir por lo menos hasta fin de año con nuestro ciclo Malvinas. Hemos lanzado un ciclo que llamamos Lecciones Aprendidas, con charlas y conferencias de carácter más técnico, donde lo que intentamos
es que se puedan compartir esas experiencias que inspiran y que nos hablan principalmente de la calidad del capital humano, del talento, de esa capacidad de innovación del personal, tanto civil como militar, de nuestras Fuerzas Armadas. Este ciclo lo lanzamos en la primera semana de junio, con una exposición en aquel momento sobre la soportabilidad en la repotenciación de medios de combate, y fue el foco en esa oportunidad la de vehículos de combate de la Armada. También en junio se lanzó junto al Ministerio de Defensa el ciclo Ciberespacio, con encuentros mensuales y con el objetivo de comenzar a explorar y comprender un poco mejor este apasionante y nuevo escenario del conflicto. Y nos quedaban por lanzar dos nuevos ciclos: el ciclo Defensa de la Historia, que ya tiene fecha, si quieren tomar nota, para el próximo 18 de agosto. Vamos a lanzar el ciclo Defensa de la Historia con la exposición San Martín en el exilio, un tema sumamente interesante sobre ese, tal vez el plano menos conocido del general San Martín, que fue su exilio justamente, esa intimidad donde el general vivió prácticamente el resto de sus días. El ciclo va a estar a cargo, en la conferencia donde vamos a dar inicio al ciclo de Defensa de la Historia, va a estar a cargo del general Díaz Besone. Y el ciclo internacional que estamos lanzando en este momento con el embajador Roberto García Moritán, miembro fundador del Foro Argentino de Defensa e integrante de nuestro consejo académico. Lo que le pedimos al embajador García Moritán fue un primer encuentro más conceptual, que sirviera como disparador para otras reuniones en las que sí nos propongamos profundizar y debatir en temas específicos. La idea es que a partir de aquí podamos juntos, ustedes y nosotros, hay muchos jóvenes, bueno, de todo el país, como ustedes saben, y de países hermanos, acompañándonos conferencia tras conferencia. La idea es ir diseñando una agenda de temas que nos interesen a todos. Por supuesto que también deberán incluir esa agenda la cuestión Malvinas, la Antártida, la agenda nuclear, el terrorismo internacional, Venezuela y todos aquellos temas que nos resulten de interés. Les recuerdo que podrán hoy, como en todas las conferencias, hacernos llegar sus preguntas a través del chat abierto, o dirigido directamente a mí, Santiago Lucero Torres, o a Eduardo Castro Rivas, que va a estar junto conmigo moderando la actividad de hoy. La consigna, si bien es conceptual, las preguntas vale todo. O sea, pueden bajarlo al embajador García Moritán al tema que a ustedes les interese. Ahora sí, le voy a pedir entonces al contraalmirante veterano de Guerra de Malvinas, Eduardo Castro Rivas, que nos presente a nuestro disertante de hoy. Muchas gracias, Eduardo, todo tuyo. Gracias, Santiago. Buenas tardes a todos. Quisiera hacer un pequeño preámbulo, refiriéndome que Clausewitz fue a comienzos del siglo XIX uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna. Suele citarse muy a menudo el concepto más provocador de su obra, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Sin embargo, los grandes cambios que en todo orden ha experimentado la humanidad, particularmente en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, junto con modificar su forma de vivir y relacionarse en tiempo de paz, han modificado también su forma de enfrentarse, dando forma a todo un espectro de situaciones mucho más amplio que el simple esquema antiguo de paz o guerra arraigado en la mecánica de los conflictos. Dicho espectro se presenta hoy en día con una dinámica propia en concordancia con la multiforma que están tomando la amenaza y el empleo de la violencia, que están tornando la amenaza y el empleo de la violencia. En las relaciones internacionales existe una continua tensión entre el conflicto y la cooperación. Hoy nos acompaña el embajador Roberto García Moritán, abogado, que ingresó al Servicio Exterior de la Nación en 1970, diplomático de carrera con rango de embajador, con funciones en el exterior en Nueva York, Washington y Ginebra, y en la Cancillería Argentina, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, subsecretario de Política Exterior y vicecanciller, entre otros cargos.
sin más presentación, Roberto, un gusto que nos acompañes y bueno, todo el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Gracias también, Santiago, por tus palabras. Y realmente gracias a todos por estar juntos esta tarde y yo tener la oportunidad de tener casi un monólogo con todos ustedes sobre temas que hacen al foro y que también tienen una vinculación con los temas de política exterior, porque todos sabemos en qué medida la defensa y los temas internacionales juegan, y más que nunca en las décadas que estamos viviendo, una importancia cada vez más significativa. Espero esta tarde ser lo suficientemente provocador para generar en ustedes alguna polémica. Voy a tratar de hacer referencia a distintos factores que hacen al poder entre las naciones. Y también a la importancia de que tiene una mirada incisiva de la realidad internacional para la toma de las decisiones. Es cierto que no hay fórmulas infalibles, como todos sabemos. Sin embargo, no mirar la realidad con ojos adecuados y hacer una evaluación cuidadosa puede afectar el interés nacional de manera importante. Justamente este es un punto sobre el cual me gustaría empezar, porque si uno mira a través del tiempo la política exterior argentina, en general ha oscilado sobre la base de dos conceptos. Uno que tiende a una política exterior independiente, autónoma, y por otro lado, a una vocación de mayor inserción de la Argentina en la realidad internacional. Y generalmente, no siempre, pero generalmente se utilizan estos conceptos como si fuesen contrapuestos. Como si no pudieran convivir de manera simultánea. Y esa circunstancia, en el caso argentino, desde mi punto de vista, ha afectado a lo largo del tiempo de manera constante nuestra ubicación en el mundo y las ventajas para el interés nacional. Justamente esas oscilaciones han sido originadas por factores diversos, algunos externos y otros de orden interno. Pero yo diría también a veces una evaluación, no todo lo incisiva que debería ser sobre los factores de poder en el mundo. Si uno mirara brevemente la historia, uno vería que a partir de la segunda parte del siglo XIX, la Argentina parece tener una noción sobre los factores principales de poder en el mundo y consecuentemente abordó una relación económica comercial con algunas de esas potencias centrales con razonable éxito. De hecho, el resultado de ese ejercicio fue que nos ubicamos entre las 10, 15 principales economías de esa época. El siglo XX creo que a la Argentina la agarra un poco más desprevenida. No siempre con un análisis cuidadoso de las circunstancias que se iban a producir. Y de hecho, la Argentina fue neutral en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, con efectos geopolíticos y costos económicos que todos conocemos. La neutralidad en la Primera Guerra Mundial no nos permitió estar en la firma del Tratado de Versalles, y eso implicó una presencia diplomática complicada en el primer ejercicio multilateral que fue la Liga de Naciones. Y algo similar nos ocurrió al término de la Segunda Guerra Mundial. En San Francisco, la delegación argentina tuvo que esperar en un hotel para tratar de ser miembro originario del organismo que iba a reemplazar a la Liga de las Naciones, y el costo para los aliados en ese momento fue que la Unión Soviética logró dos bancas, que fueron Bielorrusia y Ucrania, como todos saben, para que Argentina fuera miembro originario de las Naciones.
la neutralidad tuvo, como les digo, costos y también circunstancias que quizás afectaron la visión geopolítica que podría haber tenido la Argentina en gran parte del siglo XX. A partir de 1949 vemos otra circunstancia, y es que la Argentina busca un equilibrio a través de la llamada tercera posición. Y si uno analiza ya con el tiempo y la experiencia que tenemos, los resultados prácticos, las ventajas de esa tercera posición han sido muy relativas, por no decir insignificantes. Incluso los acuerdos comerciales con la Unión Soviética de 1952 tampoco trajeron ventajas sustantivas. A partir de 1973, con la decisión de ser miembros plenos del movimiento de países no alineados, evidentemente el gobierno argentino optó por darle mayor énfasis a una política exterior independiente que incorporarse al mundo desarrollado en otras condiciones. Y ahí otra vez vemos esta oscilación o esta marcada reflejo de decisiones que de alguna forma, en mi opinión, fueron afectando las ventajas en el tiempo que podría haber aprovechado Argentina. Yo creo que en definitiva estas etapas de la política exterior que acabo de mencionar de manera sintética, hay otras sin duda, pero estas etapas ponen de manifiesto, entre otras cuestiones, que la diplomacia argentina en el último siglo no atribuyó demasiada importancia a tejer alianzas con las principales potencias del momento histórico, para obtener beneficios para el bienestar nacional y para la seguridad nacional. Y tampoco para responder a los compromisos que nos corresponden en la comunidad internacional. Casi parece la Argentina haber actuado a contrapelo, como si el aislacionismo fuera un fin en sí mismo en la política. Los ejemplos más nítidos quizás estén en las relaciones interamericanas, y en particular en las relaciones con Estados Unidos, más allá de los temas de la agenda bilateral, incluso más allá de la asimetría, del marco asimétrico hemisférico que representa Estados Unidos, el punto central es la dificultad que tuvo siempre la Argentina con Washington de no participar activamente en los propósitos de visiones geopolíticas y que hacen a la seguridad internacional. Desde esta perspectiva, vimos pocos momentos en la historia reciente, yo diría desde el advenimiento de la democracia, de un comportamiento más comprometido. En algún momento la administración Alfonsín tuvo una participación interesante en términos de poder, cuando actuó en un grupo que se denominó el Grupo de los Seis, junto a Suecia, Grecia, Tanzania, México, en el cual eran naturalmente líderes progresistas como Olaf Palme o Papandreou o Nyerere en Tanzania. Pero sin embargo plantearon un esquema de tratamiento de la problemática nuclear, que era un tema muy álgido en ese momento en la confrontación este-oeste, y le permitió a la Argentina participar con un énfasis muy especial en temas sensibles que hacen a la seguridad, y en particular lo que los diplomáticos llamamos desarme, y tuve la suerte de participar en gran parte de ese ejercicio. Pero evidentemente el punto más importante que creo que en la historia reciente termina ocurriendo con la administración Menem. De alguna forma, es la primera vez en muchísimo tiempo que se da una conjunción de elementos interesantes. Por un lado, fuimos declarados socios extra-OTAN, la Argentina empezó a participar con cierta regularidad, mucho más que la anterior, en ejercicios militares.
la Argentina tuvo una presencia en un conflicto determinado, que fue el conflicto del Golfo, es decir, tuvo una presencia de compromiso frente a las realidades globales. Es una administración, es cierto, se producía el desvanecimiento de la Unión Soviética y consecuentemente era un mundo más sencillo a la hora de tomar decisiones de esta naturaleza. Sin embargo, creo que marca una posición interesante que no era habitual en el ejercicio de la diplomacia argentina que habíamos visto con anterioridad. La administración Macri de alguna forma continúa, sobre todo en temas diplomáticos multilaterales. Creo que la misión permanente de la Argentina ante Naciones Unidas jugó un rol muy significativo, como fue también la participación nuestra en el G20. Pero salvo estos casos, no vemos en general una costumbre de la Argentina de tener compromisos diplomáticos estratégicos con algunas de las potencias estratégicas principales, aún de carácter simbólico, diría. El concepto de alianzas, el concepto de coaliciones, el concepto de asociaciones estratégicas redituables para el interés nacional, no parece haber estado a través de los años en el diccionario de la diplomacia argentina. ¿Entendido? Las alianzas, las coaliciones, en términos de acuerdos con un Estado o con un grupo de Estados para concentrar esfuerzos al servicio de una conducta común de trascendencia de política internacional. Una herramienta, en definitiva, para conservar y proyectar los intereses vitales del Estado. En décadas recientes, el concepto de alianza estratégica, yo diría que aparece con cierta profundidad con relación a Brasil, aunque enfocado primordialmente en el plano económico-comercial. Y también en la intención de reducir desconfianza y el mecanismo en términos nucleares puede ser un ejemplo. La Agencia Argentino-Brasilera sobre Contabilidad de Materiales Nucleares y giraba en esa dirección. Sin embargo, pese al paso extraordinario dado a partir de los años 80 y profundizado en los 90, esa relación estratégica no la hemos visto con la profundidad y con el alcance lo suficientemente significativo en términos de estabilidad regional y mayor presencia recíproca con características geopolíticas. De hecho, el uso reiterativo del término alianza estratégica se convirtió en el diccionario de la diplomacia del Palacio San Martín casi como sinónimo de relación económica preferencial, y hubo una cantidad enorme de actores políticos que recibieron ese título para describir la relación diplomática de Argentina con otros países. Evidentemente, la proliferación del uso de aliado estratégico a tantos actores, lo que diluyó en definitiva fue el concepto del eje central de la alianza estratégica entre Buenos Aires y Brasilia, desde mi punto de vista. Tampoco en el campo interamericano, a través del tiempo, vemos la intención, ni siquiera yo diría la aspiración, de alianzas estratégicas propiamente dichas. Algunos organismos como UNASUR, que ya está desvanecido, o la CELAC, tuvieron un factor ideológico que estaba más concentrado en desplazar a Estados Unidos del escenario regional y a delegar a un segundo plano a la Organización de Estados Americanos, que al propósito de establecer una estrategia regional que vaya incluso más allá de la integración. El resultado fueron más declarativo, más enunciativo que práctico,
y ninguno de los dos bloques terminó teniendo significación alguna, ni siquiera a la hora de negociar con otros bloques o grupos de países en el mundo. Los ideales de integración regional, salvo el caso del Mercosur, como les digo, han sido más de un énfasis enunciativo que con la intención de perseguir cuestiones concretas que hacen alianzas prácticas regionales. Pero incluso el Mercosur, como palanca de inserción al mundo, muestra que en las actuales condiciones es insuficiente. Si uno mira la contracara del Mercosur económico, que es el llamado Mercosur político, uno vería, entre otras cuestiones, que ni siquiera los socios y los países asociados que actúan en el marco del Mercosur político han concertado políticas exteriores ni visiones geopolíticas. De hecho, esos intercambios no se dan en ese marco, cuando debería ser elemental analizar en conjunto, aun cuando existan divergencias, las circunstancias internacionales. El resultado es que cada uno sigue objetivos geopolíticos individuales y se posiciona frente al mundo de acuerdo al cristal de sus propios intereses. Las votaciones de los países del Mercosur y los países asociados en Naciones Unidas y la OEA son claros testimonios de que cada uno tiene visiones que no siempre coinciden. Y en temas específicos que a veces todos nosotros seguimos con atención, como por ejemplo la pesca ilegal y no declarada en la milla 201, el comportamiento incluso de los socios del Mercosur es bastante desilusionante para el interés argentino. Todos sabemos que en el puerto de Montevideo atracan buques pesqueros con bandera ilegal de las islas, e incluso en puertos del sur de Brasil también. Así que ni siquiera en temas que deberían ser comunes en la defensa de objetivos primordiales del Atlántico Sur, y digo la pesca como un solo ejemplo de otras cuestiones más profundas que no se encaran, existe una concertación que uno pueda indicar o que pueda servir de indicativo a la hora de hablar de una alianza estratégica. Ahora, si uno mira el comportamiento argentino también con relación a las crisis diplomáticas regionales, diría que en los últimos 15, quizás 20 años ha sido absolutamente insignificante. Utilizaría un término incluso más duro, porque yo creo que ha sido nulo. No merece mayor ponderación lo realizado. Por ejemplo, últimamente la aplicación arbitraria del principio de la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, un principio muy caro para la diplomacia argentina, ha sido manejado con tal arbitrariedad que aparece como tolerante ante regímenes no democráticos e incluso ante países que cometen violaciones flagrantes a los derechos humanos. Estas referencias genéricas ponen el acento que la tendencia histórica de Argentina de plantearse ante el mundo de forma autónoma o tratando de ser independiente en la toma de sus decisiones de política exterior, en ocasiones lo hace en absoluta soledad. No ha fortalecido la confianza ni la credibilidad de la República, ni ha logrado beneficios diplomáticos que merezcan ser destacados. Por lo tanto, es obvio que este tema merece mayor reflexión para no repetir errores que hemos estado cometiendo a través de casi siglo y medio. Por ejemplo, la participación argentina en el G20, que yo destaqué hace un instante con relación a la administración anterior. En la actualidad, esa participación diplomática es muy reducida. Ni siquiera lo proclamado por la Argentina tiene respuesta concordante en el marco del G20.
Uno de los motivos es porque la diplomacia argentina dentro del G20 no forma parte de ninguna coalición. Y eso sin duda nos pone en un marco de soledad bastante importante a la hora de tratar los temas sustantivos. Ni siquiera consulta y establece coordinación con Brasil. Reducida es la coordinación ya con México, donde existe una mayor sintonía de los dos gobiernos. El énfasis, como les digo, el énfasis argentino por la autonomía en la política exterior dentro del G20 no está arrojando dividendos que puedan ser importantes para las prioridades nacionales. En la actualidad se repiten miradas restringidas, hasta limitadas, de la realidad internacional. Tampoco lo que representa en términos geopolíticos para América Latina la rivalidad entre Estados Unidos y China, que podría ser mucho mayor y más compleja que la que tuvo en su momento Estados Unidos y la Unión Soviética. Argentina parece no medir con sutileza la profundidad de las relaciones diplomáticas que mantiene, en particular cuando las potencias con las cuales busca vincularse atraviesan momentos de particular algidez. El gobierno se inclina a una posición que a veces utilizan el término de equidistancia con Estados Unidos y equidistancia con China. ¿Y eso qué significa? Significa criterios de cercanía con uno u otro, pero fundamentalmente significa mantener distancias comparables. Sin embargo, en la práctica, los hechos muestran que esa equidistancia entre Buenos Aires y Washington y entre Buenos Aires y Beijing es muy asimétrica. Se muestra en realidad la Argentina, y permítame la expresión inglesa, como un free rider con mayor sintonía con Beijing. Y creo que todos hemos tomado nota del discurso del presidente de la Nación con motivo de la conmemoración el aniversario del Partido Comunista Chino. Las palabras del presidente marcan con claridad lo que significa el concepto de equidistancia para el gobierno nacional. También traduce quizás un apresuramiento, intencional o no, en la evaluación del clima de poder global. La rivalidad hegemónica entre las dos principales potencias mundiales, creo que está lejos de definirse. Es cierto que hay números económicos y comerciales muy favorables a China. Las inversiones chinas en materia de infraestructura tienen una importancia global considerable. Pero en el campo del conocimiento, en el campo de la ciencia y la tecnología, e incluso en materia militar, que todos ustedes conocen bien, las ventajas de los norteamericanos junto con los aliados occidentales es considerable. Pensar que la puja de poder entre esas dos potencias ha concluido y se está ante un periodo de transición frente a una eventual declinación de Estados Unidos, me parece que es un poco prematuro. El determinismo chino está por verse. Hay muchas circunstancias de poder, como también circunstancias políticas internas en China, que todavía no se han manifestado. Otro factor, la geopolítica en Asia está en proceso de efervescencia. En ese contexto, el prisma ideológico que a veces imprime el gobierno nacional en materia de política exterior
y utilizando la equidistancia, puede resultar onerosa en términos geopolíticos y generar lazos de influencia regional que pueden convertir a América del Sur en área de complejidad para la estabilidad regional. El libro blanco de defensa del Brasil creo que es claro y plantea o anticipa una serie de escenarios que merecen atención. Mañana llega a Buenos Aires el señor Sullivan, que es el asesor principal de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional. Como ustedes saben, el Consejo Nacional de Seguridad en Estados Unidos es un órgano de la Casa Blanca que tiene un poder incluso a veces superior al Departamento de Estado o al Departamento de Defensa. La presencia de Sullivan en Buenos Aires, que me imagino va a estar con el presidente, pone en manifiesto algunas circunstancias que posiblemente marquen y adviertan a la Argentina sobre ciertas cuestiones que hace a la competencia entre Estados Unidos y China. De hecho, de acuerdo a O Globo o a Folia de Sao Paulo, hace un par de semanas estuvo en Brasilia el director de la CIA, el embajador Burns, y probablemente les haya dicho a los brasileños cuestiones muy similares a las que Sullivan le diga al gobierno argentino. Voy a prender una luz y vengo enseguida. No se me va. Son las ventajas de que el día está siendo muy largo, pero todavía no lo suficientemente para que la luz del día se mantenga. Les decía entonces que la visita de Sullivan, que llega mañana a Buenos Aires, va a tener importancia. Y yo me imagino que va a ser similar en el contenido y en el énfasis de la que tuvo Burns, director de la CIA en Brasilia hace muy poco. Y China yo creo que va a ser el factor central. No el único, pero el factor central. En las actuales circunstancias globales, la equidistancia puede no ser la mejor receta diplomática. Y espero que eso lo tenga en cuenta el presidente Fernández cuando lo vea a Sullivan. Y yo creo que puede ser útil tener en cuenta lo que hacen otras regiones del mundo que aplican una diplomacia más flexible y también diría más creativa. Un ejemplo, entre otros, puede ser el de los países del sudeste asiático o India, que conviven con el vecino China y al mismo tiempo mantienen alianzas y coaliciones estratégicas con Estados Unidos en términos de valores, pero también en términos militares. De hecho, hay unidades navales de la India en estos momentos en el mar de China meridional, junto a las de Estados Unidos, el Reino Unido, Países Bajos, y por primera vez Alemania en el mar de China meridional. La presencia de la India en el Quad es un ejemplo también de cómo países emergentes de una presencia cada vez más significativa en el mundo, como la India, tienen esquemas estratégicos con los países occidentales justamente para tratar la temática china en el marco asiático. Yo creo que el mundo ha llegado a un momento donde las coincidencias a veces no es lo más importante, sino lo más importante, en mi opinión, puede ser no sumar desavenencias. Y China puede ser un factor donde se plantean desavenencias. Creo que el momento en el mundo también obliga a tomar partido de las variables principales de poder. Yo creo que ya se ha llegado a un punto de que es difícil ser neutral, es difícil ser indiferente, e incluso es difícil aislarse del mundo. Creo que la obligación de un país de la dimensión geográfica del nuestro, la octava geografía en el mundo,
es de tener un mayor compromiso sobre las realidades internacionales. Y yo creo que es interesante tomar nota, por ejemplo, de México. México con el NAFTA adoptó una decisión muy definida en cuanto a quién es el aliado estratégico de Estados Unidos, más allá de la dialéctica tradicional mexicana y algunas señales que pueda dar el presidente López Obrador. Pero incluso el presidente López Obrador, la semana pasada, llegó a señalar, cuando dejaba la presidencia pro tempore de la CELAC, la importancia de que la región tenga un vínculo más intenso con Estados Unidos, e incluso creo que llegó a utilizar la palabra coalición. Y yo creo que estos factores todos son importantes a tenerlos en cuenta desde Buenos Aires, en un mundo donde de vuelta ha recobrado vida el antagonismo entre gobiernos autocráticos y gobiernos autocráticos que afectan valores esenciales como las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia representativa. Yo creo que un país no puede ser equidistante, un país no puede ser neutral con los valores que termina consagrando nuestra propia Constitución Nacional. Y tener coaliciones yo creo que es importante para intereses centrales de la República, como los que son el Atlántico Sur y la defensa de nuestras aspiraciones nacionales con relación a las Islas Malvinas e incluso la Antártida. Yo creo que es hora de aprender de los resultados diplomáticos que no han sido del todo exitosos en los años anteriores, o incluso en los últimos 200 años. Yo creo que recobrar fuerza diplomática es una asignatura pendiente. Creo que recobrar capacidad de poder, en términos de poder del Estado y presencia internacional, también es una asignatura pendiente. Creo que puede convivir el concepto de una política exterior independiente, autónoma, puede convivir con la formación de coaliciones e incluso de alianzas con potencias principales o distintos grupos de países. Creo que en el mundo en el que estamos, no hacerlo puede tener un precio grande, y es hora que la Argentina empiece a caminar por un derrotero distinto en estos términos. Por lo menos así espero yo. Y muchas gracias por la atención. Bueno, embajador García Moritán, muchas gracias, muy interesante este kick-off que hemos dado hoy en el ciclo internacional. No se contrapone, según usted, el concepto de autonomía con la apertura al mundo. En ese sentido, hemos recibido varias preguntas de los participantes, seguimos recibiendo. Me gustaría formularle, ¿te parece, Eduardo, que le formulo la primera? Adelante, por favor. Bueno, el almirante Cal le agradece especialmente su participación y le pregunta qué importancia le asigna a los ejercicios militares internacionales de tipo UNITA, fraterno, etcétera, como medio de inserción regional y mundial para la Argentina. Yo, si me permite el almirante Cal, le agregaría, haría una pregunta compuesta. ¿Qué importancia le asigna usted a la diplomacia de la defensa? Esa que es un instrumento clave para la diplomacia, para las relaciones exteriores, y que evidentemente estamos un poco, es una mesa medio renga la nuestra en este momento por la poca capacidad que tenemos para ofrecer. Pero, ¿qué importancia le asigna usted a estos ejercicios? Gracias, Santiago, y gracias, almirante, por la pregunta. Incluyendo, Santiago, tu último comentario. Yo creo que la defensa y la diplomacia son dos partes de un mismo accionar del Estado Nacional. Siempre he pensado
que una subsecretaría o secretaría del Ministerio de Defensa tendría que estar un diplomático, y que ese matrimonio debería ser mucho más íntimo del que suele existir. Porque tiene que haber una coordinación sobre todo este tipo de cuestiones, y esto está íntimamente vinculado a la pregunta del almirante. Los ejercicios militares comunistas y muchos otros son de una importancia significativa. En términos hemisféricos, en términos de compromiso, no solamente en términos de experiencia material para los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que participan en esos ejercicios, pero fundamentalmente desde el punto de vista político, son reflejos que apuntan en gran medida a muchas de las cuestiones a las que hice referencia. Y yo creo que la participación argentina en misiones de paz, los ejercicios militares con determinados países, el intercambio de opiniones, de apreciaciones sobre cuestiones globales, observar los conflictos internacionales con mayor cuidado y nitidez, todo tiene enorme significación. De hecho, creo que a ustedes les habrá pasado, cuando uno se encuentra con diplomáticos extranjeros o con militares extranjeros, generalmente ponderan la participación argentina en determinadas situaciones complejas internacionales, como las que ocurrieron en algún momento en Grecia o en Chipre. Con lo cual sí, yo creo que la mayor involucramiento de Argentina en ejercicios militares y en la participación de cuestiones que hacen a la seguridad internacional es esencial. No hay tema más sensible en la diplomacia que los temas que hace a la seguridad internacional. De hecho, los elementos políticos de la diplomacia son la seguridad internacional. La primera comisión de las Naciones Unidas, y se llama primera porque trata los temas políticos. ¿Y cuáles son esos temas políticos? Justamente los que hacen a la seguridad internacional. No es la paz en Palestina, entre Israel y Palestina, no es la guerra en Siria, son los temas que hacen a la seguridad internacional, que como todos sabemos son temas sensibles, porque hace a las percepciones de seguridad de los estados que no es fácil medir. Así que sí, yo creo que sí, la participación activa de Argentina y el involucramiento activo de la Argentina es una asignatura pendiente que hay que retomar con urgencia. Si me permite, Santiago. Adelante. Muchísimas gracias, embajador, por su presentación muy clara. Tengo una pregunta que es mía, porque realmente me generó un disparador y realmente no quisiera darle la autoría, no sea cosa que a lo mejor la pregunta no sea de valor, entonces por lo menos soy yo responsable. ¿Existe en el imaginario colectivo, o por lo menos en el propio imaginario, de que la diplomacia de Itamaraty, diplomacia brasileña, no vamos a hablar del Foreign Office británico, pero sí de nuestros vecinos de Brasil, responden más allá de los gobiernos o de las ideologías de los gobiernos? ¿No será que la politización ha entrado tan fuerte en la diplomacia argentina que termina por regir y cambiar abiertamente de una vuelta a otro de timón la postura de nuestro Estado? Muchos de los que estamos acá hemos vestido uniformes y hemos visto en nuestros inicios cómo las Fuerzas Armadas estaban politizadas, y afortunadamente de los últimos 40 años de advenimiento de la democracia fue mutando, y hoy no están las Fuerzas Armadas politizadas. Por supuesto tendrán opinión personal, pero no están politizadas como instituciones. Me da la impresión de que sí ocurre lo mismo, no ocurre lo mismo en nuestro cuerpo diplomático, porque yo creo que debiera haber una política diplomática por sobre los gobiernos de turno, que debieran por lo menos mantenerse en los
ejes más importantes con cierta continuidad y con cierta coherencia, más allá que, por supuesto, el tinte o el esfuerzo que se le ponga a un hecho en particular sea con más esfuerzo o menos esfuerzo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias, Eduardo. Sí, Brasil tiene una tradición que heredó de Portugal. El imperio, tuvieron la suerte de que el imperio portugués se trasladó con toda su experiencia de alianzas internacionales a Brasil. Y yo creo que Brasil hereda esa visión de diplomacia con mayor profundidad que la que suele tener Argentina. Consecuentemente, es cierto, el peso de Itamaraty en general es importante. Si uno mirara, por ejemplo, los cancilleres de Brasil, el 90 y tantos % han sido diplomáticos de carrera. Si uno mira los cancilleres argentinos, el 90 y tantos % han sido designaciones políticas. La mayoría de los casos apenas leían los diarios, la parte internacional de los diarios el día anterior a su nombramiento. Así que sí, tradicionalmente la diplomacia argentina ha tenido una gran debilidad, y eso responde un poco a los partidos políticos. Los partidos políticos tampoco han tenido una vocación en términos internacionales lo suficientemente estable y coincidente. Gracias a Dios, Malvinas parece ser una excepción. Pero en general la Argentina no tiene una tradición en términos similares a Brasil, y a pesar de tener un cuerpo diplomático razonablemente idóneo, si su clase política no tiene claridad en la visión global, difícilmente el Palacio San Martín puede hacer mucho más de lo que hace. Gracias, embajador. Muchas gracias. Muy diplomática la respuesta, Roberto. La siguiente pregunta, nos están llegando varias preguntas, algunas se han repetido con la que acaba de formular el almirante Castro Rivas. El general Serafín, para el embajador, agradece por supuesto su participación y le pregunta, ¿cómo interpreta la participación argentina en organismos de control de armas de destrucción masiva, MTCR, IAEA y BIOC, etcétera? ¿También ha sido oscilante? Pregunta. ¿Sin objetivos? ¿Sin agenda, alianzas estratégicas concretas? ¿O ha habido mayor coherencia? Y gracias, general, por la pregunta, porque quizás una de las pocas áreas donde Argentina ha tenido coherencia a través del tiempo ha sido en este campo. Y en gran parte originada por la misma tradición que tuvo y que tiene nuestro programa nuclear. Quizás de los pocos sectores científico-tecnológicos que han tenido una continuidad a través del tiempo, más allá de los avatares políticos, ha sido en general nuestro programa nuclear. Y el matrimonio que existe entre este sector científico y tecnológico y un sector de la diplomacia argentina es muy profundo. De hecho, muchos fuimos formados por INVAP, y bueno, en los hechos, la Cancillería me mandó a MIT para abocarme a la problemática de estas cuestiones, y se fue creando un grupo de diplomáticos con capacitación. Y pudimos de alguna forma abstraer estos temas de las situaciones pendulares de política doméstica. Con lo cual la presencia sí, diplomática argentina ha sido razonablemente estable en temas importantes que hacen a la seguridad internacional. El MTCR, por ejemplo, que acaba de ser mencionado por el general, es un ejemplo. Yo fui presidente del MTCR en 2 oportunidades, ya al final del mandato del doctor de la Rúa, y que se extendió por 2 años hasta el mandato del presidente Dualde, y antes había sido presidente del MTCR en la administración Menem. O nuestra participación en la OPAC o en el OIE, el hecho que el embajador Rafael Grossi sea el director general de la OIE,
fue nominado, de hecho fue preparado por la Cancillería hace 30 años para tener candidatos posibles para ocupar ese puesto como visión estratégica que nos habíamos fijado desde hace algunas décadas. Y su candidatura fue presentada alrededor del 2013 aproximadamente, y continuó hasta el día de hoy, fue electo durante la administración Macri. Así que sí, en estos temas ha habido una extraña continuidad, e incluso en esta administración, fíjense ustedes, un tratado como adoptado por Naciones Unidas, no sé si están familiarizados, prohibición de las armas nucleares, del cual la Argentina no es parte, si a alguno le interesa el motivo lo puedo dar, y que la mayoría de los países occidentales tampoco son parte, no fue alterado por esta administración. De alguna forma, incluso esta administración, que podría tener una visión diferente, mantuvo los criterios en este tipo de cuestiones que son tradicionales. Y eso creo que ha sido consecuencia de una formación de un cuerpo especial dentro de los diplomáticos, formados en estas temáticas, con la suficiente solidez capaz de explicar a las autoridades políticas los méritos de mantener ciertas posiciones, y sí, ha sido razonablemente exitoso a través del tiempo, y espero que continúe así. Gracias, Roberto. Mencionando la OPAC, no puedo no recordar al embajador Rogelio Firter también. Bueno, el caso del embajador Firter es otro buen ejemplo. Rogelio Firter ha sido embajador argentino en Londres y en el Vaticano recientemente. Es otro de los diplomáticos que nos formamos juntos al principio de nuestras carreras en estas temáticas. Y casi diría, la evolución profesional ha girado esencialmente sobre estos temas. Y justamente, Santiago, en un momento estaba el nombre de él o el mío para ir como director general de la OPAC, y a mí, que no me gusta vivir en el exterior, naturalmente Rogelio fue el sacrificado y fue un excelente director de la OPAC. Que la Argentina haya tenido un director en la OPAC, que hoy tenga un director en el OIE, refleja la importancia que se le atribuye a la diplomacia argentina en este campo, pero sobre todo del valor científico y tecnológico que representa el país en este tipo de cuestiones, y la seriedad de la gente de defensa, de los técnicos, de la industria asociada. Es muy interesante esta característica, a veces no siempre conocida, sí por todos ustedes, naturalmente, por la naturaleza de la profesión, pero en general no conocida por la opinión pública. Me das pie, perdóname Eduardo, pero justo me da pie para seguir con el hilo. El almirante Tiburek justamente apela al aspecto más personal del profesional y dice, pregunta, dado la vaguedad de la política argentina en relación con las alianzas estratégicas, con el mundo, ¿cómo lo siente, cómo lo vive un diplomático argentino representándonos en el extranjero? ¿Y cuánto esfuerzo le cuesta seguir los lineamientos políticos y diplomáticos a ese profesional? Yo creo que nos pasa algo similar que le debe pasar a las personas de las Fuerzas Armadas. La calidad de diplomacia argentina también ha sufrido muchísimo en los últimos años. Información y en compromiso. La palabra vocación de servicios es algo que no lo encuentro entre mis colegas más jóvenes. Pero como funcionarios del Estado nos toca funciones diversas, y el papel de explicar, convencer y plantear las mejores alternativas es parte de nuestra obligación. No es siempre fácil, pero es parte de nuestra obligación. Perfecto. Una síntesis más allá de lo coyuntural sobre el Mercosur. Es difícil hacer esa síntesis, Eduardo, porque hemos visto lo que ocurrió en la oportunidad de la transferencia de la presidencia pro tempore de Argentina a Brasil, donde
existe esta costumbre tan poco diplomática de que los presidentes se peleen entre sí, cuando lo ideal es que nos peleemos los diplomáticos, los embajadores. Que la pelea, en todo caso, sea menor con los cancilleres y tratemos de crear condiciones para que los presidentes, aunque no se tengan simpatía, no se miren con desagrado. Lamentablemente, esos pasos que deberían utilizarse para lograr mayor armonía y tratar de que los objetivos primordiales, los objetivos estratégicos, de los propósitos de uno u otro país, no se perjudican. El caso de Argentina y Brasil, hemos visto que la relación entre el presidente Bolsonaro y el presidente Fernández es lamentable, de comentarios que no deberían producirse. Y eso lamentablemente está incidiendo en el éxito de encontrar soluciones diplomáticas a las dificultades. El elemento que está favorable a la visión argentina, más proteccionista, quizás como consecuencia de la recesión económica que atraviesa el país después de más de una década, la ventaja es que el sector industrial de Sao Paulo, que es en definitiva el polo más importante de influencia con el ministro de Economía de Brasil, aunque no le guste lo que dice los industriales de Sao Paulo, es a tener una política también más, no sé si la palabra es proteccionista, pero más cuidadosa a la hora de negociar acuerdos de libre comercio. Para países como la Argentina y Brasil, que tienen una industria determinada, producto de la sustitución de exportaciones, los temas son mucho más complejos que para Montevideo o Asunción. Consecuentemente, en el fondo, ni Sao Paulo, y yo creo que eso ejerce influencia en Itamaraty, tienen ánimo de llevar esto a los extremos planteados por el presidente Lacalle en la última reunión. Ahora, veremos qué ocurre. Brasil tiene la presidencia pro tempore hasta diciembre y puede sorprendernos con alguna situación particular. Sería una pena que el Mercosur, desde mi punto de vista, se lastime, cuando yo creo que debería seguir el camino inverso, una mayor profundización, incluso que incorpore temas como aquellos que nos interesan a nosotros, que hacen a la estabilidad estratégica. A mí que estos temas no estén en el Mercosur me parece desequilibrante desde el punto de vista diplomático. Cuestiones importantes como la orientación de la Armada del Brasil y el próximo submarino nuclear, a mí me afecta porque me imagino que las aguas al sur del meridional del Atlántico están en su objetivo. Que para tener un submarino Brasil tenga una industria de material fisionable para los elementos combustibles y produzca de manera industrial uranio enriquecido, con un sistema de centrífugas que sí puede recoger, bueno, de hecho los elementos combustibles del submarino pueden llegar a ser del 60%, para utilización militar, un poquito más que ese material pase por las centrífugas y llega al 90%. Que Brasil esté avanzando en materia de reprocesamiento, que es un proceso químico, como sabrán, para obtener plutonio, bueno, evidentemente en las discusiones entre Buenos Aires y Brasilia hay muchas cuestiones mucho más sensibles y preocupantes que las económico-comerciales. No quiero desmerecer los temas económicos comerciales, pero la estabilidad regional juega un punto central. En particular, en el mundo de hoy, los términos de proliferación de armas no se dan los mismos conceptos que hemos conocido años atrás. Hoy los estados buscan tener las capacidades para eventual tomar la decisión si lo estiman oportuno. Y sin duda Brasil tiene capacidades tecnológicas donde faltaría la decisión política. Y yo creo que acá son temas que no pueden dejarse de conversar. Tampoco el objetivo de Brasil de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad ha sido abandonado. Entonces, todo esto pone en evidencia que esa relación estratégica tiene patas que no han sido completadas.
en el actual clima del Mercosur, bueno, lamentablemente ese diálogo se ha interrumpido hace mucho tiempo, pero lamentablemente estas circunstancias pueden incluso quebrar el Mercosur. Y en ese contexto, ¿qué pasaría en términos de estabilidad regional? Y yo creo que, sin ser alarmista, lo que hoy ocurre en el Indo-Pacífico puede ocurrir el día de mañana en el Atlántico. Consecuentemente, yo creo que la Argentina no puede estar mirando para otro lado, no puede ser que no encaremos con la seriedad que corresponde los temas de relaciones estratégicas, sea con Brasil, con nuestros vecinos o con las potencias principales. Y daría la impresión, cuando nuestras autoridades nacionales conversan con sus contrapartes extranjeras, me da la impresión que son charlas de café sin la profundidad adecuada para el interés vital de la nación, y eso sin duda es algo que espero en algún momento cambie. Muchísimas gracias. Yo no tengo más, Roberto, Santiago, ¿eh? Sí, yo tengo varias acá. Bueno, con esta respuesta me parece que también abarca lo que era la pregunta del brigadier Autiero y del general Sevilla. Si no es así, por favor, escríbanme. El capitán de navío Labia pregunta, ¿qué factores exploraría? Acá vamos a un punto muy interesante. ¿Qué factores exploraría en el largo plazo para intentar recuperar las Islas Malvinas? ¿Cómo desarrollaría un poder relativo sobre el Reino Unido para lograr ejercer esa soberanía? Bueno, todos sabemos la complejidad del tema. Todos sabemos que intentar desarrollar una confianza entre Londres y Buenos Aires capaz de cambiar la opinión de los británicos para que se siente la negociación es difícil. No lo ha logrado España, siendo parte de la Unión Europea durante muchísimos años y miembros de la OTAN. Más confianza puede existir entre Madrid y Londres para lograr algún objetivo diplomático, y han sido ineficaces en términos de Gibraltar. Con lo cual, la búsqueda de confianza, que sí, quizás hay que alentarla, pero sin duda no es, en mi opinión, suficiente para alcanzar el objetivo que nos proponemos. Con lo cual, sí, yo creo que los factores de poder, ser creativos en términos de factores de poder es importante. Yo cuando hablo de que la Argentina tiene que entrar en un ciclo de alianzas, de coaliciones, no descarto que en esa posibilidad esté incluida el Reino Unido como factor de poder importante en términos de valores en los cuales podemos llegar a coincidir. Y creo que así como España pudo convivir y convive hoy en la OTAN con el Reino Unido, creo que nosotros podríamos convivir también con el Reino Unido. Creo que en definitiva la negociación británica se va a dar cuando se den una serie de factores relacionados con el hecho de que la Argentina haga ejercicio de poder. Y hacer ejercicio de poder no quiere decir actos de violencia. Puede haber un poder naval de hecho, un poder marítimo de hecho, que la Argentina no está ejerciendo en el Atlántico Sur, en términos de ciencia e investigación ictícola, por ejemplo. Si la Argentina tuviera una capacidad de campaña superior a nuestra zona económica exclusiva y empezar a actuar con mayor decisión en el resto del Atlántico Sur, yo creo que nos convertiría en un poder marítimo de hecho de significación. Hay mil ideas de este tenor, pero lo que no puede ser es que la Argentina siga en un curso paralizada solamente en términos enunciativos. La mejor idea que ha tenido el Palacio San Martín, según el señor Firmus, es tratar de convocar la zona de paz junto a nuestros amigos africanos. Como si y está bien que lo hagan, no está mal, pero si eso va a ser el eje de un punto o factor de poder, eso sí me parece que no guarda relación con la realidad.
Creo que tenemos que ser creativos y empezar a edificar circunstancias de poder de hecho en el Atlántico Sur, cosa que no hemos encarado con la suficiente nitidez a través del tiempo. Gracias, embajador. Lo veía hace unos minutos al embajador Fleming, que levantaba la mano. Yo no sé si él quería formular una pregunta o la quiere escribir. Ahora no lo veo, por lo menos en mi pantalla. No sé si Manuel lo puede buscar a ver si... Pero las preguntas, Santiago, del embajador Fleming siempre son interesantes. Pero por eso... El embajador Fleming era consejero de embajada durante la guerra del 82 y estaba en la misión de intereses argentinos en Londres, junto con Rogelio Firter durante el conflicto. Como ustedes recordarán, la misión de intereses argentinos estaba en el contexto de la Embajada de Brasil en aquellas épocas, así que el comentario... Por eso no quisiera perder la oportunidad de escucharlo, pero no lo veo ahora en mi pantalla. Por eso le pido a Manuel Escarrá, si lo llega a localizar al embajador Fleming, en todo caso, si quiere hacer uso del micrófono o formular una pregunta por escrito, con todo gusto. El comodoro Raúl Federico, según su conocimiento, ¿hasta dónde llega el actual acercamiento con China y Rusia? ¿Le parece que Sudamérica es una región de paz, como sostiene el actual gobierno? Bueno, es una región de paz desde el punto de vista que no hay conflictos abiertos como los conocemos en otras regiones. Sin embargo, si uno mira, y creo que muchos de ustedes lo han hecho, las compras militares de algunos países, veríamos que hay compras que no guardan una relación con las circunstancias de paz de la región. Y algunas preparaciones militares de algunas capitales ponen de manifiesto que deben tener alguna evaluación de circunstancias que no conocemos o que ellos piensan que va a ser comprometida en el futuro. Yo mencionaba el libro blanco de la defensa de Brasil en ese sentido, donde mencionan, sí, naturalmente, un tema que ya todos conocemos, que es la Amazonia, la preocupación que ellos tienen sobre ese territorio importante. Pero el libro blanco habla de otro tipo de escenarios. No sabemos cómo va a terminar desarrollándose la rivalidad entre Estados Unidos y China. La experiencia histórica nos indica que las periferias suelen sufrir. Como dicen los indios, cuando dos elefantes hacen el amor, el pasto es el que sufre. Cuando se pelean, el pasto es el que sufre. Las periferias suelen sufrir las circunstancias de rivalidad. Con lo cual vivimos en una región donde la estabilidad puede mantenerse, donde todavía hay diferencias sustantivas entre los países de la Alianza del Pacífico. Veremos qué pasa con Lima. Creo que hay circunstancias para analizar con mucho cuidado. En particular, nosotros los argentinos estamos en una situación más compleja que otros. Y en términos de inversiones chinas, algunas pueden tener efectos en términos geopolíticos. La base en Neuquén es la compra de un reactor nucleoeléctrico puede tener implicancias mayores que la simple compra de un reactor que genere electricidad. Con lo cual sí estamos en un periodo de circunstancias donde puede llegar a ser muy distintas a las décadas que hemos conocido y deberíamos prepararnos para reflexionar y para asesorar a nuestras autoridades nacionales en ese sentido. Y ustedes, no sé si... Embajador Fleming, sí, tiene la palabra. No quiero defraudarlos. No era mi intención hacer una pregunta, sino que había levantado mi dedo en felicitación a Roberto por su excelente exposición. Pero aprovechando que tengo la palabra, quisiera decirles que me parece que es decir, muy importante el foro que han establecido. Me parece que lo que ha dicho el embajador García Moritán para mí es indiscutible, comparto completamente lo que ha manifestado y me parece que lo ha expresado con una inteligencia, sabiduría y sagacidad
que en momentos que vivimos no se hace fácil poder expresarse con tanta articulación y con tanta precisión. Efectivamente, el momento que vivimos es muy complejo, porque estamos caminando un poco lo que sucedía hace varias décadas atrás, y me voy a permitir decirlo, como un corso de contramano. Eso es lo que está, me acuerdo cuando se decía eso en la Cancillería, hará unos 50, 60 años, cuando éramos activos, Roberto. Y bueno, te felicito y felicito al foro y a todos los participantes, y espero que mucho de lo que digas, si no todo, se pueda llevar a la práctica. Y lo que has dicho demuestra la importancia que en la Cancillería haya una conducción de parte del canciller que sea profesional. Y en eso creo que tanto vos como Rogelio, que has mencionado, y a otros colegas, están en inmejorables condiciones de poder asumir esa responsabilidad. Muchas gracias y los felicito nuevamente por el foro. Y a Roberto por su palabra. Gracias, Juan Eduardo. Gracias, embajador. Encanta verte bien. Gracias, embajador. Vio como a veces querer poner un dedito para apoyar una moción, bueno, provocó esto, así que en buena hora, y le agradezco su intervención. Por supuesto, si alguien, acá veo muchas caras amigas, si alguien quiere formular también una pregunta viva voz, levante la mano o ponga el dedito y Manuel los busca para habilitarles el micrófono. Yo me animaría a repreguntarle sobre lo que había formulado el comodoro Raúl Federico. ¿Qué mecanismo se activa, o en Cancillería hablo, ¿no? ¿Qué luz se prende cuando uno ve, por ejemplo, a Venezuela con el arsenal misilístico arriba de la mesa, ¿no? Lo que se sabe, digamos, lo comprobado por parte de Rusia, el equipamiento chino, desproporcionado. ¿Qué luz se prende y cuándo se identifica la región como una región de paz, técnicamente, pero como una región que está tomando cierta temperatura? Tengo la impresión, Santiago, que no hay tapones, así que no se prende ninguna luz desde hace tiempo. Creo que la situación venezolana es una que puede llegar a... El comportamiento argentino sobre la situación venezolana es bastante triste porque no defiende los valores consagrados en nuestra propia Constitución. Hacía mención hace un instante a la aplicación arbitraria del principio de no injerencia en los asuntos internos. Cuando en materia de derechos humanos, la Argentina acepta, y su Constitución acepta, el principio de jurisdicción universal en materia de derechos humanos. Quiere decir que tenemos la obligación y el derecho de opinar, desaprobar, condenar e incluso aplicar sanciones en este tipo de cuestiones. Y de hecho, como les digo, lo interesante es que esa jurisdicción universal fue adoptada durante el gobierno, la diplomacia argentina lo negoció con papel protagónico durante el gobierno de Néstor Kirchner. Así que utilizar el principio de no injerencia para no opinar frente a situaciones de violaciones a los derechos humanos o sobre situaciones condenadas o criticadas por la Carta Democrática Interamericana, bueno, donde también hay una jurisdicción aceptada en el marco hemisférico e incluso en el marco del Mercosur. El Mercosur, cuando en Paraguay hubo una alteración del orden democrático en términos que los países socios lo conocían, fue suspendido. Consecuentemente, la jurisdicción universal en términos de derechos humanos y democracia es algo que el derecho internacional hoy lo reconoce. Con lo cual, esgrimir el argumento de la no intervención en los asuntos internos es una forma de proteger que se cometan arbitrariedades en materia de derechos humanos, y es una forma de proteger también a regímenes que han dejado de ser democracias y son autocracias claramente manifestadas.
y lamentablemente ya no se trata de Cuba y Venezuela. El caso de Nicaragua es más que evidente. Por suerte hoy hubo un pequeño comentario, un desliz de la diplomacia argentina crítica a Managua, pero en general son tolerantes con regímenes no democráticos e incluso con violaciones flagrantes de los derechos humanos. Gracias, embajador. No sé, Eduardo, yo tengo las dos últimas, Eduardo, no sé si sigo. No, adelante con lo tuyo. Bien. Acá Le formulo... Está el señor Oscar Donadío, que está levantando la mano. No lo veo. No lo veo, pero... Tiene cara de enojado, espero que la pregunta no sea de enojada. No, parece, pero es bueno, no está enojado. Había formulado una pregunta que yo creo que estaba abarcada por una respuesta, pero Oscar, sí, ¿Puedo? pido preguntas breves y respuestas más o menos en sintonía. Roberto, nos quedan después de Oscar 2 preguntas más para cerrar. Sí, la pregunta es un poco biológica, pero quería conocer qué opinión tiene el embajador sobre, llamémosle, alianzas sanitarias en las que estamos inmersos en este momento con el tema del COVID-19 y cómo nosotros no tenemos el equivalente de los conocimientos nucleares en el tema de virología y bacteriología. Es todo un tema, el tema de la pandemia, no solamente en términos de las vacunas, a lo que quizás Oscar te estés refiriendo, porque si ustedes se acuerdan, el primer movimiento con relación a Moscú tuvo lugar en el despacho de la vicepresidenta, antes que se empezara a hablar de la compra de vacunas. Evidentemente hubo una decisión política que quizás tenía implicancias geopolíticas. Pero quizás también toda la problemática de la pandemia tiene alcance geopolítico. Yo fui presidente de la conferencia de revisión del Tratado de Armas Biológicas hace como 30 años y visité Wuhan, donde se dice que nació este virus de lo más desagradable que nos afecta a todos. Y ya en aquel entonces, Wuhan era materia de preocupación por ser un laboratorio BL4 complejo en las investigaciones que estaban realizando. Hace 30 años, se imaginan lo que será en la actualidad en términos de maravilla de investigaciones científicas como de otro tipo. Pero sí, yo creo que hemos avanzado a que la pandemia tenga efectos de características geopolíticas. Si la aspiración rusa es a través de la diplomacia de la vacuna lograr mayor influencia y prestigio, bueno, les van por mal camino, porque la falta de la segunda dosis, que en mi caso ya me pone de mal humor con ellos. Así que sí, estamos en un mundo de una complejidad enorme, y cuando uno ve referencias, especialistas en esta materia anuncian que epidemias futuras son muy probables. El tema de la biología ha sido quizás de los temas más difíciles de seguridad internacional para abordar. Y en gran medida porque, y eso me pasó, como les digo, cuando presidí esa conferencia, que intenté que el instrumento tuviera métodos de verificación del compromiso y obligaciones de las partes, porque quizás la única convención, la de armas biológicas y bacteriológicas, que no tiene ningún mecanismo para ver si alguna de las partes cumple con el compromiso asumido en el tratado. Con lo cual, en esa conferencia empezamos a avanzar en los métodos de verificación y salvaguardias posibles, no siguiendo métodos comparables a los de la energía nuclear, porque se trata de cuestiones muy diferentes que requiere otro tipo de observaciones. Pero uno de los problemas es que uno puede hacer investigaciones biológicas en un baño, en el baño de nuestras casas. Puede encarar, y consecuentemente el tener un mecanismo de investigación, porque puede haber un laboratorio nivel 4 declarado, pero puede haber que las investigaciones se hagan en cualquier lado. Cosa que no pasa en materia de armas químicas, cosa que no pasa en materia de armas nucleares,
pero este es uno de los sectores de armas de destrucción masiva más complejos y difíciles de verificar. De hecho, una frazada con viruela es un arma biológica. ¿Qué decir con efectos tan monstruosos como hemos visto con el coronavirus? Así, estamos ante una situación que además yo creo que lo llamativo es la falta de respuestas de China. China realmente ha entorpecido las investigaciones de la OMS. Cuando una misión de la OMS fue incluso a Wuhan, no pudo, de acuerdo a los informes de ese organismo, no pudo lograr entrevistas suficientes para llegar a conclusiones ciertas. Quiere decir que la duda continúa sobre el origen del virus. Y esa duda yo creo que es seria, no solamente en términos de responsabilidad legal, en términos políticos. Yo creo que esto es una cuestión pendiente que no se va a pagar tan fácilmente. Ustedes han visto que fue un planteo que hizo el expresidente Trump, pero ha sido continuado con la misma virulencia por el presidente Biden. Con lo cual estamos ante un tema preocupante. Si fue intencional o no, bueno, lo veremos con el tiempo. Pero aún si no fue intencional, que China no permita una investigación profunda sobre el origen del virus, es un tema para alarma diplomática. Clarísimo. Las dos últimas preguntas, Roberto, para cerrar. Tal vez en primer lugar, del almirante Cucorese, ¿qué concepto tiene de la futura base naval integrada de Ushuaia desde el punto de vista estratégico y que podría ser uno de los motivos de la visita del almirante Faller? Y la segunda pregunta, para culminar, se refiere a la falta del músculo militar. ¿Cuánto afecta, cómo impacta en una negociación diplomática el hecho de estar representando un Estado que prácticamente no tiene capacidad militar? Con respecto a la primera, yo siempre he creído que la Argentina es un país bicontinental y bioceánico. La solución alrededor del canal de Beagle no me quita de la cabeza que la Argentina deje de ser un país bioceánico. Y el mundo, la presencia del Pacífico hoy en día tiene una importancia primordial para nuestra intervención nacional. Naturalmente no hay nada que impida que ese carácter bioceánico en la práctica se dé para el transporte de cualquier necesidad comercial. Pero he considerado siempre que es un país bicontinental y bioceánico y consecuentemente siempre me ha sorprendido que las principales unidades navales no estén concentradas en Ushuaia. Y nosotros no sabemos todavía qué va a pasar en los próximos años en el Atlántico Sur e incluso en la Antártida. Estamos llegando a un periodo donde se van a abrir las negociaciones sobre el futuro del tratado. Por lo cual hay una serie de implicancias estratégicas que tienen que estar presentes. Y esto guarda relación con la segunda parte de la pregunta. Esa presencia de una base importante tiene efectos políticos, sin duda. Una presencia marítima argentina más significativa tiene efectos lógicos en la evaluación por parte de terceras potencias. Un país que no atribuye a su defensa nacional la prioridad que corresponde conforme lo señala la Constitución Nacional, bueno, es visto por terceros países de manera especial. Y creo que la Argentina debería encarar estos temas con mayor responsabilidad. No es que pretenda señalar que entramos en un periodo de una complejidad e inestabilidad, pero estamos en un periodo distinto al que hemos conocido en los últimos 200 años, porque la lucha hegemónica entre Estados Unidos y el Reino Unido a finales del siglo XIX se dio armoniosamente entre dos países con visiones geopolíticas similares.
La Segunda Guerra Mundial concluyó la problemática del fascismo y el nazismo en el mundo. Y el desvanecimiento de la Unión Soviética de alguna forma puso fin a la confrontación este-oeste después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no sabemos cómo va a ser esta rivalidad ni en qué va a terminar. Si miramos la rivalidad de los últimos 1500 años, bueno, la mayoría se terminó en conflictos. Dios quiera que no sea el caso, por la capacidad militar sobreabundante de las dos principales potencias militares. Pero es evidente que los riesgos están. Cuando las unidades navales que mencionaba están presentes en el mar de China Meridional, bueno, yo me imagino que Beijing está bastante preocupado, que anden rondando incluso sobre las islas artificiales. Si Beijing comete la atrocidad de avanzar sobre Taiwán, difícilmente no haya algún tipo de respuesta más significativa. Salió con la suya con respecto a Hong Kong. Ha violado China los compromisos firmados con el Reino Unido sobre la autonomía de Hong Kong, y el mundo lo ha dejado pasar, casi como lo pasó con Polonia en algún momento antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, no creo que Taiwán sea un hueso tan fácil de roer por parte de China. Tampoco sabemos cómo va a evolucionar esa presencia de China en distintas regiones. Por suerte, el puerto chino en Montevideo parece haber sido abandonado. Pero en la costa africana hay un par de puertos que tienen implicancias geopolíticas significativas y van a incidir en la estabilidad del Atlántico Sur con el tiempo. Bueno, muy bien, embajador Roberto García Moritán, ha sido un placer tenerte aquí. Yo no sé si tratarte de usted o tutearte, porque sos dueño de casa. Tutearme me hace sentir más joven, además. Estás con los dos sacos, sos miembro del foro, sos miembro del comité académico del foro, y la idea un poco, Roberto, además de agradecerte, es junto con vos, con Eduardo y con el resto de los miembros del foro que están aquí presentes, invitar a los asistentes que nos acompañan hoy y que nos vienen acompañando conferencia tras conferencia, la mayoría de ellos, invitarlos a que nos ayuden a diseñar una agenda de temas internacionales. Porque justamente Roberto, bueno, lo tenemos también al embajador Fleming ahora, que le voy a pasar la gorra para comprometerlo en público y que nos dé una mano en eso, pero también nos llamaron de la Universidad Católica, la sede de Entre Ríos, por ejemplo, que se armó un ateneo de jóvenes estudiantes de 25 años que justamente muy interesados en estos temas internacionales y que quieren de alguna manera vincularse, y a nosotros nos interesa sobremanera estar vinculados con los más jóvenes también. Entonces, la idea es armar esta agenda juntos, de aquellos temas que nos pueden interesar, ahora sí, temas específicos, puntuales, que tengan que ver con Malvinas o con la Antártida, o con aquellos temas que más nos interese, para poder diseñar esta agenda y empezar a difundirla a través de las redes y a través de nuestra página web, para todos aquellos que, ustedes saben, hay un público que es muy malvinero, hay un público que es más de temas técnicos, hay un público, bueno, queremos también generar esta comunidad del área internacional dentro del Foro Argentino de Defensa, porque claramente son todos temas muy interesantes y que son esenciales para la defensa nacional, y la defensa nacional es esencial para nuestras relaciones exteriores, con lo cual hay una sinergia natural ahí que está bueno empezar a explorarla, no como especialistas, o sea, en un estilo, un tono y una comunicación suficientemente clara para que todos podamos entender de qué se trata cuando hablamos de los temas que están en la tapa de los diarios del mundo. Así que nuevamente, gracias, embajador, por esta charla tan interesante. Gracias a todos los amigos que nos acompañan siempre. Y recuerden que foroargentinodefensa@gmail.com, ahí nos pueden hacer llegar lo que quieran, aportes, sugerencias, si tienen interés en sumarse a nuestros equipos de trabajo, a las áreas estratégicas,
Si quieren aportar, estamos con el proyecto, lo hablábamos antes de lanzar el Zoom, con el proyecto de crear una fundación también, sobre todo a raíz de lo que venimos trabajando sobre Malvinas, para poder llegar mejor a los chicos, a los colegios y a las universidades. Con lo cual, estamos necesitados de muchos voluntarios para corrección de textos, para diseño, para programación, para manejar las redes. Están las puertas abiertas. Así que la idea es que hagan suyo este espacio, porque lo estamos construyendo entre todos. Así que, nuevamente, gracias por la participación. Y Roberto, hasta la próxima entrega. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.